ciclo 2022-1, curso Programación y Computación, viernes 15 de julio de 2022. Bueno, señores, buenos días con todos ustedes. Iniciamos nuestra sesión de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, algo, ¿no?, que acotar. Profesor, Diga. yo tengo una con respecto a la tarea que nos ha dejado. Ya, ¿qué fue? Y es con respecto al primer problema, con matrices. Ya, pero no. Ya, bueno, matrices, ya. Dime. Sí, profesor, estoy investigando y se me hace un poco confuso cómo poder asociar el comando for con ese tipo de estrategias, digámoslo así. Ya. En primer lugar, el problema no es sobre matrices. El problema es sobre números, ¿no? Asociados a los índices de una matriz, digamos. Pero no es propiamente matriz, ¿no? Entonces, no es que queramos manejar los elementos de una matriz, sino que queremos manejar secuencia de números que corresponden a los índices de una matriz. Es diferente, ¿ya? A ver, ¿alguien ha realizado ese problema, lo ha avanzado? Escriban en el chat, ¿ya? O digan por el micrófono, ¿no? Lo han hecho, ¿no? Algunos. Así lo han hecho. Hay dos que lo han hecho. Ya, pero la mayoría no. Sí, el hecho, profesor. Claro, allí en este problema lo que estamos haciendo es trabajar sobre números. No busquen ustedes información sobre matrices porque eso no es lo que estamos haciendo. Matrices, que es parte de los arreglos, eso lo podemos ver al final como una introducción nada más, porque eso es un poco más elaborado. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que yo puedo tener una matriz. ¿Okay? A ver, yo puedo tener una matriz, ¿no?, de 3x3, ¿no?, con valores ¿ya? Pero yo no quiero la matriz en sí, lo que yo quiero son los índices. Acá tenemos filas, ¿no? La primera fila, la segunda, la tercera. La primera columna, la segunda columna, la tercera columna. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero es generar los números que corresponden a las filas y a las columnas, ¿no? Entonces, la primera fila, ¿no?, es la posición 1, 1. Este es este elemento, ¿no? Primera fila, primera columna. El siguiente elemento, ya, eso lo podemos poner como paréntesis para diferenciar. El segundo elemento es fila 1, columna 2. El siguiente es fila 1, columna 3, ¿no? El siguiente elemento de la siguiente fila es fila 2, columna 1. Y así, ¿no? Vamos avanzando. El último elemento será fila 3, columna 3. Lo que yo quiero es generar esta secuencia. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo for, ¿no?, entero, fila, igual 1, punto y coma, fila, menor o igual que 3, ¿no? Punto y coma, fila más, ¿no? Y dentro de este for, yo tengo otro for, ¿no?, entero, c de columna, igual 1, c menor o igual que 3, c más, ¿ya? Aquí, ¿no?, si yo imprimo cout, ¿no?, y, ¿no?, coma, cota, ¿no? Bueno, las llaves no son necesarias, pero bueno, lo estamos poniendo para que se vea un poco mejor en todo caso. Si yo tengo este for dentro de este for, y el primer for, el externo, va a recorrer las filas de 1 a 3, y el for interno va a recorrer las columnas de 1 a 3, por cada fila que recorra, se van a recorrer todas las columnas. ¿Qué cosa va a imprimir esto? La primera vez va a imprimir 1,1, ¿no? Aquí le podemos poner un endline
para que haga salto de línea. La primera vez va a imprimir 1, 1. La segunda vez va a imprimir 1, 2. Después 1, 3. Después va a imprimir 2,1. Y así hasta que al final el último valor que imprima va a ser 3,3. ¿Qué hemos hecho con este for o con estos dos for? Hemos recorrido todas las filas y por cada fila hemos recorrido todas las columnas, ¿no? Y al ir imprimiendo nos ha generado esa secuencia. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Imprimir todos los índices de la matriz, desde 1, 1 hasta 3, 3. Con este for dentro de este otro for, recorremos todos los elementos. Ahora, en el problema se está diciendo imprimir, pero no todos los elementos, sino aquellos que están en determinada condición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que están en la diagonal principal, ¿no? ¿Qué condición cumplen los elementos que están en la diagonal principal, ¿no? Si yo tengo acá, ¿no? Bueno, la fila, ¿no? La fila F, y acá tengo la columna para allá. ¿Cómo distingo yo los elementos que están en la diagonal principal, ¿no? De una matriz? ¿Qué condición cumplen? Fila y columna son iguales. Claro, la fila es igual que la columna, ¿no? Entonces, ya con eso ya tienen todo. Con este doble for, ustedes recorren todos los posibles valores de fila y columna. Pero aquí dentro del for, del segundo for, ustedes tienen que poner una condición, ¿no? Si la fila es igual a la columna, ahí recién lo van a imprimir. Porque en la parte A le dice imprimir solamente los índices de la diagonal. O sea, ahí hay que poner un if dentro de este segundo for, ¿no? If, si la fila es igual a la columna, imprimir. Si los elementos de la diagonal principal, ¿no? Cumplen la condición de que fila es igual que columna. ¿Ya? Ya está. Ahora, el otro caso es cuando están debajo de la diagonal principal, ¿no? Entonces yo tengo acá mi matriz, esta es mi diagonal principal, pero yo quiero estos que están aquí abajo. Estos quiero yo, esos elementos. ¿Qué condición cumplen esos elementos? Las filas y columnas tienen un valor numérico distinto, profesor. Ya, pero hay una relación entre ellos. Que suman el Y, tamaño y de la men- matriz, creo. no, ¿y menor que J? Fila menor que Ajá. columna. ¿Seguro? Revisen ustedes este ejemplo. ¿Quiénes serían los elementos que están debajo de la diagonal principal? Los elementos que están debajo de la diagonal principal son estos de acá, ¿no? Estos son los que están debajo de la diagonal principal. Por ejemplo, este de acá, ¿qué índice tiene? Tiene índice fila 3, columna 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este de acá tiene índice fila 3, columna 2, ¿no? Y este de acá tiene este índice fila 2, columna 1. Ahí nos damos cuenta de la relación entre la fila y la columna. ¿Qué relación es? Columna menor que fila. Tu fila es más grande que columna. Columna menor que fila. Columna es menor que fila o al revés, fila es mayor que Ah, columna. ¿Ya? Allí tenemos que la fila es mayor que la columna. Ay, la fila es mayor que la columna. Entonces, todos los elementos que están debajo de la diagonal
la fila es mayor que la columna. ¿Ya? Ahora, de manera similar, si yo tengo mi matriz, ¿no? Y acá está mi diagonal, ¿no? Entonces, los elementos que están encima de la diagonal principal, estos de acá, ¿qué relación cumplen? Columna menor que fila. Digo, al revés. Pero Fi- columna menor que fila, no, la de arriba. fila menor que columna. Claro, fila es menor que columna, ¿no? ¿Ya? Esos elementos tienen la característica de que su número de fila es menor que el número de columna. Ah, profesor, ¿no sería al revés? Porque la Al, columna al- cuando... al revés es la opción B. No, por eso le digo, creo que están equivocados, porque cuando va a la derecha aumenta el tamaño de la fila. A ver, mira. Este, ¿qué elemento es este que está acá? Acá, a ver un ratito, analizando solamente uno de ellos, este de acá, ¿no? Que está encima de la diagonal principal. Este es la fila 1, columna 3. Ujú. Ya, ¿y qué relación hay entre fila y columna? La columna es mayor que la fila. ¿Está bien? Sí. Y eso para lo de arriba, pues, ¿no? Lo de arriba, pues, lo que yo estamos viendo ahorita, lo de arriba. Allí la columna es mayor que la fila, o en todo caso la fila es menor que la columna, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Igual, este otro que está también en ese rango. Este es fila 2, columna 3. Entonces, ¿qué vemos en los que están arriba de la diagonal? Que la fila es menor que la columna. ¿Está correcto? Sí, sí, profesor. Muchas gracias. Ya, entonces, los que están encima de la diagonal principal, la fila es menor que la columna. Esa es la relación que tienen, ¿eh? Miren, ¿no? Los que están en la diagonal principal, fila igual columna. Los que están debajo de la diagonal principal, fila mayor que columna. Y los que están encima de la diagonal principal, fila menor que columna. Eso está clarísimo, señores. Analizando nada más los índices. ¿Ya? Luego, tenemos la otra opción, en la que preguntamos, ¿no? Los elementos que están, ¿no? En la diagonal secundaria. La diagonal secundaria es esta matriz, en la matriz cuadrada, los elementos que están acá, estos de acá. ¿Ya? Esa es la diagonal secundaria. Y ahí la pregunta es, ¿qué relación hay entre la fila y la columna? A ver, ¿quién me dice? A ver, La suma de fila con columna es igual a n más 1. ¿sí? A ver, la diagonal secundaria, por ejemplo, que son el 4, el 7 y el 6, ¿no? El 4 es 1,3. El 7 es 2,2. Y el 6 es 3,1, ¿no? ¿Qué apreciamos? Que la suma es constante. Fila más columna, acá me va a dar 1 más 3, 4. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4, ¿no? 4, ¿no? ¿Está claro, no? La suma de fila y columna es constante y me da, en este caso, 4. ¿Pero qué cosa es 4? 4 es la dimensión más 1, ¿no? Porque acá tengo yo dimensión 3. 3 filas, 3 columnas. Es la dimensión más 1. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, en para el último caso, en la diagonal secundaria, yo tengo que fila
más columna es igual a la dimensión. Pero recuerden que la dimensión es el número num, ¿no? Que ingresan en el problema. En el problema le dice ingresar un número num. Y ese número num es la dimensión. O sea, num más 1. Señor, ahí está todo. Ahí están las 4 fórmulas, ¿no? Para cada una de las partes. Eso simplemente lo filtran con un if. Nada más, ¿no? O sea, con este for, dentro de este for, ustedes recorren todos los índices, del primero al último. Pero para cada caso necesitan filtrar, ¿no? Lo que corresponda, ¿no? Con un if nada más. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende? Sí, profesor. Profesor, una consulta además de eso. Diga. Para seleccionar una opción, ¿se podría usar una variable char? O sea, Podría ser, aunque no hemos utilizado todavía el char, ¿no? O las cadenas, pero sí puede ser. sí, o sea, como el problema dice que hay que escoger opciones, usa una variable char. Claro, claro, tiene razón. Una variable char, pero si no manejan el variable char, entonces, como un número, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3, no hay problema. Ya, a ver, en un ratito vemos lo del char. A ver, entonces se entiende la lógica aquí, las funciones que, ¿no? La relación que tienen las filas y columnas en cada caso. Ahora bien, miren, una observación. Acá estamos trabajando las filas y las columnas en una forma matemática, ¿ya? O sea, empezamos en la fila 1, ¿no? Y empezamos en la columna 1. Pero más adelante vamos a ver un poco una introducción a lo que son los arreglos, ¿ya? Ese es un capítulo al final todavía, para que no se mareen, ¿ya? Los arreglos. Eso de los arreglos lo vamos a ver al final. En los arreglos están incluidos, ¿no? Los llamados vectores, ¿no? Los que son arreglos unidimensionales, ¿no? De una sola dimensión. ¿No? O sea, el 2, el 3, el 4, el 7, ¿no? Y están los bidimensionales de 2 dimensiones, conocidos como arreglos o matrices. ¿Ya? Perdón, matrices. Matrices. Arreglos es el término genérico. Matrices. Matrices. ¿Ya? Las matrices, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? ¿Ya? Las matrices tienen 2 dimensiones, filas y columnas. ¿Está bien? Y bueno, los n dimensionales, ¿no? Tridimensionales, eso ya también se consideran, pero son menos comunes de manejar, más complicados, más dimensiones. Ya, básicamente lo que se usa bastante son los vectores y las matrices. Ahora, en el caso tanto de los vectores, en el caso de los arreglos en general, miren, acá la matriz, nosotros lo estamos empezando con la fila 1, ¿no? Y la columna 1. Pero eso es en términos matemáticos, ¿no? En matemática. Claro que el problema que hemos planteado lo hemos puesto así, con fila 1 hasta adelante, ¿no? Pero en programación, en el lenguaje C y en programación en general, en Java, en Python, en todos, ¿ya? En los lenguajes de programación, los arreglos, cualquiera que sean, no empiezan en 1, empiezan en 0. O sea, tengo la fila 0, que es la primera fila, la fila 1, la fila 2, la columna 0, la columna 1, la columna 2, ¿ya? Entonces, en los lenguajes de programación, los índices de fila, columna, empiezan en 0, siempre, ¿ya? Y eso es en todos los lenguajes,
llámese lenguaje C, lenguaje Java, Python, lo que ustedes quieran. Entonces, eso debe tener presente. Claro que en este problema hemos empezado en uno, ¿no? Porque ya queremos relacionarlo con la matemática. Pero más adelante, cuando veamos el capítulo de arreglos, y en general en todos los cursos de programación que tengan y en todos los lenguajes de programación que conozcan, todos los arreglos empiezan en cero, fila cero, columna cero, por si acaso. A ver, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Qué dice, señor? ¿Está todo claro? No está claro, profe. Claro. Ya, ¿alguna consulta adicional? Profe, ¿podría revisar el problema 2 de la tarea? Ya, ¿quiere el problema 2? Era sobre ingresar varios números y que se detenga cuando se ingrese un cero e imprimir si estaba ordenado o no la secuencia. Pues es fácil. Eso ya es lógica, ¿no? Ahí ustedes tienen que ingresar una secuencia de números, ¿no? ¿Ya? Ingresar una secuencia de números. ¿Qué tienen que hacer ahí? Lo voy a poner en pseudocódigo, ¿ah? Yo tengo que leer un número, ¿no? Si es cero, si número es igual a cero, ¿no? A ver, acá lo que podemos hacer es usar un switch, ¿no? Switch, ¿no? Igual a 1, ¿no? O vamos a ponerlo acá. Mi variable switch la voy a llamar fin. Fin igual a 0. ¿Está bien? Fin igual a 0. Entonces, mientras ¿no? Ya, mientras, ya, mientras fin es igual a 0, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a leer el número, ¿no? Si el número es igual a 0, entonces hago fin igual a 1, para que ya no, ya no haga el mientras. Si no, hago el proceso. ¿Está bien? ¿Qué había que hacer con? A ver si están en orden ascendente, ¿no? Ya. Si no, hago el proceso. Ya. Fin del sí. Listo, ¿no? Acá fin del mientras. Ya está. Con esto de acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo números, uno tras otro. ¿Ya? Y cuando ingresamos un número que es 0, ¿no? Va a ser la variable switch, ¿no? La variable interruptor, la variable cambio, ¿no? Cuyo nombre es fin, la voy a poner a 1. Para que cuando vuelva al mientras, ya no continúe. Entonces, así con esta estructura, vamos a leer números hasta que se ingrese un 0. Cuando ingresamos un 0, ya termina de leer números. ¿Se entiende esta lógica, esta estructura? ¿Qué dicen? Profe, el final donde dice F sí, ¿qué significa? Es el fin del sí, o sea, de este bloque. Entonces, ¿no? Aquí está el módulo verdadero, y todo esto de acá, hasta donde está el fin del sí, es el módulo falso.
Lo que ustedes tienen con llave, pues, ¿no? Llave, ¿no? Llave, llave, ¿no? El bloque. A ver, ¿se entiende esta lógica? Profe, si lo hice con el do while, no hay problema, ¿verdad? Con cualquier ciclo repetitivo, ¿ya? Pero no es necesario, ya, también puede ser el do while, ¿no? Do, lee el número, ¿ya? While, el número está diferente de cero. Ya, también puede hacerse con el do while. Profesor, también se puede usar usando un for y usando break continuo. También se puede usar un for. Ya, el problema con el do while, ¿qué pasa si el primer número que ingresan es cero? ¿No? Ahí no debería hacer nada. ¿Ya? Pero el do while no considera eso. ¿Ya? En general, se puede hacer con cualquier ciclo repetitivo, pero hay que saber manejar las variables, ¿no? A ver, ¿entienden esta lógica? ¿Qué dicen? Que ustedes quieren que lo pongan en el lenguaje, ¿no? Que es donde ustedes más ya se acostumbraron ya al lenguaje. A ver, por ejemplo, ya, por ejemplo, ¿no? Ustedes quieren, con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es así, pues, ¿no? Yo tengo entero fin, ¿no? Igual a cero, ¿no? Y bueno, también número, ¿no? Coma, número. Ahora, while fin igual a cero, yo voy a leer un número. ¿Ya? Ahora, si el número es igual a cero, yo voy a hacer fin igual a 1 para que el while termine. En caso contrario, ¿no? Ahí es todo mi proceso, ¿no? De ver si están ordenados. Ahí está. Con esta secuencia, ¿no? Yo leo números hasta que se ingrese un 0. Cuando se ingresa un 0, ya deja de leer, ¿no? Ahora, ¿lo quieren hacer con un do while? Podría ser, ¿no? Yo tengo acá entero número, ¿no? A ver, aquí creo que ya no necesito el fin. Vamos a ver. Do, ¿no? Voy a hacer, ¿no? ¿Pero qué voy a hacer? ¿Con qué? Si todavía no he leído el número, ¿no? Tendría que leer el número, ¿no? Sein, número, ¿no? Y si es diferente de cero, y número diferente de cero, hago un proceso. Ahora, este do, ¿con qué termina? Con un while. Do while. Do while, número diferente de cero. Pero no es adecuado, porque yo he leído el número, y si es diferente de cero, recién un proceso, y al final pregunto si es que continúo siempre y cuando sea diferente de cero. O sea, no se presta, no se presta. Puede ser, pero no le veo yo una facilidad. Ya no me parece. ¿Ya? No se presta como el while en este caso. Ahora, puedo hacerlo con un for, también podría hacerlo con un for, ¿no? Pero el problema con el for es que yo necesito una condición, saber hasta cuándo puedo llegar. Y allí puedo tener que usar el switch de todas maneras, ¿no? O sea, entero, número, ¿no? Y el switch o el fin igual a cero, ¿no?
y acá for, no necesito la expresión 1, punto y coma, ¿no? Fin, ¿no? Y voy a hacer esto siempre que fin sea igual a 0. Tampoco necesito la expresión 3, vacío, ¿no? Entonces acá, un número, ¿ya? Y número igual a 0, fin igual a 1. O sea, va a ser como si fuera un while, pero ya al for lo hemos recortado mucho y no se ve feo, no se ve bien. Entonces, al final, ¿no? El más adecuado en este caso es el while, ¿ya? El while. El for también podría ser, pero es casi como un while recortado, ¿no? Bueno, el asunto es que con esto, con esta estructura, estamos leyendo números hasta que se ingrese un 0. Esa es una parte del problema. Leer números y se termina cuando es 0, cuando se ingresa un 0. ¿Se entiende lo que se está planteando ahí, señores? ¿Qué dicen? Así se entiende, profe. Ya. Esa es una parte del problema. Leer números hasta que se ingrese 0. Cuando se ingresa 0 se termina. Ya, esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que los números que ustedes están ingresando estén en secuencia ascendente, en orden, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿no? Que hay que considerar acá. Entonces, yo tengo una secuencia de números, ¿no? Ingreso primero el 5, después ingreso el 8, después ingreso el 10, después ingreso el 15, después ingreso el 0, ahí termina. Pero la cosa es que los números que he ingresado estén en orden ascendente, creciente. ¿Ya? Si están en orden ascendente, yo digo ya, ascendente. Pero si alguno de ellos no estuviera en orden ascendente, se rompe la secuencia y ahí ya digo no ascendente. ¿Cómo podemos hacer eso? De igual manera, ¿no? Yo puedo tener otra variable switch, ¿no? Una variable que me diga si están o no ordenados. Entonces, acá yo puedo tener entero ordenado igual a 1. Ordenado igual a 1. O sea, al empezar, estamos asumiendo que está ordenado. ¿Ya? Ordenado igual a 1. ¿Ya? Ahora, podríamos tener también otra variable que sea el anterior, ¿no? Anterior, ¿ya? Anterior, ¿ya? Aunque a veces se usa nombres un poquito más cortos, ¿ya? Vamos a decirle el AND nomás, solamente el AND anterior, ¿no? Igual a, empezamos con 0, pues, ¿ya? Digamos, anterior igual a 0. Entonces, esta variable ordenado, ¿no? Me dice si el número, si la secuencia está ordenada. Yo le empiezo en 1, porque asumo que está ordenado. ¿Está bien? Ahora, en el código, cuando yo leo el número, que es diferente de 0, ¿no? Yo lo proceso en el else. ¿Y qué voy a preguntar? ¿No? Si el número que he ingresado es mayor que el anterior, ¿no? Está todo correcto, porque se mantiene el orden, ¿no? A ver, si el número es mayor que está correcto. Pero yo, a ver, voy a preguntar por lo contrario. Si no está en orden,
si el número es menor que el anterior, el orden va a ser igual a 0, o sea, no está ordenado. ¿Se dan cuenta? Eso solamente incluye hasta ahí nomás. Ahora, acá yo pongo anterior igual a número, para que mantenga el número actual. En la siguiente vuelta, ¿no? Tengo un nuevo número, ¿no? Si el número es menor que el anterior, ¿no? Ordenado 0. O sea, cuando no se cumple la secuencia, yo cambio ordenado a 0, indicando que no está ordenado. Hay que tener en cuenta que la variable ordenado empezó en 1, ¿no? Empezó en 1. ¿Ya? Y si no, y si se mantiene el orden, pues ordenado va a mantener su valor 1 hasta el final. ¿Qué pasa si yo ingreso a ver 3, 5, 7? Y aquí termino con un 0. Ya. Entonces la variable ordenado va a ser, empezamos en 1. Yo asumo que está ordenado. Y la variable anterior, empezamos en 0. Ya. Entonces acá, leo el primer número, 3. 3 es igual a 0, no. Nos vamos al else. Ya. En el else, el número 3 es menor que anterior. 3 menor que 0, no. Entonces, no hace lo que está en el if. ¿Ya? Y pasamos, ¿no? Y pasamos a la siguiente instrucción, en donde hacemos anterior igual a número. O sea, anterior vale ahora 3. Luego, en la siguiente vuelta del while, ¿no? Leemos otro número, 5, ¿no? Ya. ¿Es igual a 0? No. Nos vamos por el else. Ahora, 5 es menor que 3, ¿no? No. Por lo tanto, no hacemos el ordenado igual a 0, ¿no? ¿Ya? Y luego hacemos anterior igual a número. O sea, anterior vale ahora 5. Siempre, o sea, siempre vamos guardando el anterior. Ya, en la siguiente vuelta, ¿no? Número igual a 7. Número igual a 7. Entonces, ya, 7 igual a 0, no. Hacemos el else. Ya, 7 menor que el anterior, 7 menor que 5, no. Por lo tanto, no entramos al if. Luego, anterior igual a número, 7. Ya está. Pasamos al siguiente. Ingresamos un 0. Número igual a 0, sí. Fin. Termina todo el proceso. Entonces, ¿qué sucedió? Que la variable ordenado empezó en 1. ¿Y cómo terminó al final? Mantuvo su valor 1. Entonces, acá yo pregunto, if ordenado igual a 1 y mantiene su valor 1, habiendo pasado por todo el recorrido, imprimo ordenado. ¿Está claro? Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que ingresábamos un número, pero que una secuencia, pero que no está ordenada, como esta de acá? ¿No? Aquí no se mantiene el orden, ¿no? Entonces, aquí empezamos y hacemos ordenado igual a 1 primero, ¿ya? Y el anterior lo empezamos en 0, ¿ya? Entonces, leemos un número, ya, el 3, ¿ya? Luego, 3 igual a 0, no. Nos vamos al else. 3 menor que el anterior, 3 menor que 0, no. ¿No? Por lo tanto, no hacemos el if, el segundo if. Luego, anterior igual a número. Anterior vale 3. Pasamos al siguiente. Leemos número. 5. ¿Ya? 5 igual a 0, no. Nos vamos al else. 5 menor que el anterior, no. No hacemos el segundo if. ¿Ya? Luego, anterior igual a número. Anterior igual a 5. ¿Ya? Luego, otra vez leemos. 4. ¿Ya?
4 es igual a 0, no. Hacemos el else. Luego, el segundo if. 4 es menor que el anterior, 4 es menor que 5, y ahí en este caso sí va a entrar a este if. Sí va a entrar al if. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Va a cambiar el ordenado a 0. Quiere decir que no hay orden. ¿Ya? Luego hacemos anterior igual a número, 4. ¿Se dan cuenta? El asunto es que ya cambió el ordenado que empezó en 1, lo cambió a 0. ¿Ya? Lo cambió a 0. Entonces, cuando termine todo el recorrido, el ordenado que empezó en 1 ha terminado cambiándose a 0, porque en algún punto no se dio la secuencia creciente. Y por lo tanto, allí, cuando ya nosotros salgamos del while, else, out, ¿no? Si no es 1, es 0, obviamente. ¿No? No ordenado. ¿Ah, señores, se entiende? ¿Qué dicen? ¿Estamos en algo o nada? Yo sí lo entendí, profe. Claro, es una... Sí, profesor, sí se entiende. ¿Ya? Señores, estas variables que me dan determinada condición, ¿no? Que me dicen pasó o no pasó, ¿no? Que las conocemos genéricamente como variables switch o variables interruptor, ¿no? Son bastante útiles, ¿ya? Entonces, ¿no? La variable fin, la variable fin me sirve para saber cuándo terminar, ¿ya? ¿Ya? Esa es una variable switch que cambia de 0 a 1, ¿no? ¿Ya? Para terminar. Cuando se ingresa un valor 0, cambiamos switch fin a 1. Ya, muy bien. Pero la variable ordenado es un indicador, ¿no? Que me va a decir si se mantuvo el orden o no se mantuvo el orden. Inicialmente estoy asumiéndolo como 1, o sea que sí está ordenado, ¿ya? Y yo, a medida que voy recorriendo los números, comparo. Basta que no haya un orden en algún par de números, en alguna secuencia de números, para cambiar el switch y lo pongo a 0. ¿Ya? De esa manera, al final de todo el mientras, ¿no? Si mantuvo su valor 1, quiere decir que siempre fue ordenado, ¿no? Que siempre fue ascendente, por lo tanto está ordenado. Pero si en algún punto se cambió a otro valor, entonces no está ordenado. ¿Ya? Entonces las variables switch son interesantes, se usan bastante, ¿no? ¿Ya? Ese es el uso que le estamos dando, ¿no? Ya, señores, ahí está prácticamente todo, pues ya ustedes tienen la opción. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta más por ahí? Profesor, una consulta. ¿Qué son las banderas? Las banderas es otro término que se le puede decir a los switch, ¿ya? Banderas, indicadores, switch, ¿ya? También le dicen banderas, o flag, en inglés, ¿no? En este caso, la variable ordenado es como una bandera, ¿no? Bandera arriba, está en 1. Bandera abajo, como 0. ¿Se cuenta? Es otro término. Pero yo más uso switch, una variable switch, una variable interruptor, ¿ya? Bandera es como un indicador, pero es más o menos en el fondo lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta por ahí? No, Ya. claro, profesor. Ya, muy bien. Señores, es cuestión de práctica y es cuestión de ir aprendiéndose todos los truquitos de programación. Ahora bien, me preguntaron sobre las variables carácter, ¿no? Miren, nosotros tenemos variables enteras, ¿no? Entero A. Tenemos las variables float, reales, ¿no? Float X. ¿Está bien? Ya saben que una variable entera solo almacena números enteros, ¿ya? No tiene parte fraccionaria. Y una variable real, ¿no? Tiene parte entera y parte fraccionaria. ¿Está bien? Y ya también mencionamos lo que es la conversión de tipos. Si a una variable entera
yo le asigno un número real, solo se queda con la parte entera, ¿no? Y si a una variable real le damos un número entero, ¿no? Le completa la parte fraccionaria como 0. Bueno, esto ya lo conocemos. Pero también hay otro tipo de variable, que es el char, la variable carácter. Esta variable carácter, bueno, tiene un nombre, le damos cualquier nombre, nombre variable, por ejemplo, C. Esta variable carácter, ¿qué guarda? Guarda un carácter, una letra. Yo voy a poner acá, char C igual a, punto y coma. ¿Ya? O sea que la variable carácter, la variable carácter C es la letra A, ¿no? Ahora bien, usted hay que tener cuidado porque en algunos lenguajes se usa apóstrofe, pero en otros te permite comillas. Una cosa es apóstrofe y otra cosa es comilla. Una cosa es apóstrofe, otra cosa es comilla. En algunos casos, al lenguaje le da lo mismo, ¿no? Pero en otros casos, cuando es un carácter, se usa apóstrofe. Pero cuando es una cadena de caracteres, se usa comilla. ¿Ya? Bueno, a ver, empezamos con el carácter. Si yo tengo carácter C, ¿qué es A? ¿No? Entonces, en esencia, almacena letras. Yo puedo imprimo el carácter C, ¿no? Y me va a imprimir la letra A. ¿Vale? Ahora, hay que diferenciar lo que es un dígito de lo que es un carácter dígito. Si yo tengo acá el 9, esto es el dígito 9. Pero si yo tengo acá, esto de acá, es el carácter 9. Son diferentes. ¿Se dan cuenta? Una cosa es un valor, número, y otra cosa es un carácter. Los caracteres no se pueden multiplicar ni nada de eso, ¿no? Solamente se muestran nada más. Ahora, en el lenguaje de programación se usa una tabla de códigos, ¿no? Para asignarle un valor numérico a cada carácter. Y la tabla de código más utilizada es la tabla ASCII. ¿Ya? La tabla ASCII, seguro debe conocerlo, ¿no? La tabla ASCII le asigna a cada carácter un valor numérico. Un valor numérico. Esa tabla ASCII está presente en todos lados, ¿no? Está presente en todos lados, ¿no? Y ustedes tienen no, no. Tienen ahí los valores que le corresponden a cada carácter, ¿ya? Tienen el valor en decimal, decimal y en hexadecimal. Entonces, la letra A mayúscula tiene valor decimal 65 y hexadecimal 41 hexadecimal. La letra B mayúscula tiene valor 66. Como ustedes ven, hay un orden, está ordenado, ¿no? En orden creciente. A, B, C, D, E, F, G. Y su código ASCII de la A es 65, de la B 66, de la C 65, y así en orden. Este orden es útil. ¿Para qué sirve? Para comparar caracteres, ¿no? Yo sé que la letra A es menor que la letra B. ¿Por qué la letra A es menor que la letra B? Si solamente son dibujos. Yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el código ASCII de la A es menor que el código ASCII de la B. ¿Se dan cuenta?
esta secuencia de códigos ASCII ordenados, ¿no? Me permite hacer comparaciones. Y por eso que yo sé que una letra es menor que otra, ¿no? Eso es importante, eso es bastante útil. Ahora, la letra A mayúscula es 65, la letra A minúscula es 97, B minúscula 98, y así, están en orden ascendente, ¿ya? Y bueno, la mayoría de todos los caracteres posibles están aquí, ¿no? Por su código. Algunos caracteres son imprimibles y otros no. Pero ahí tenemos, ¿no? Los códigos ASCII de las letras, los caracteres, letras, también los paréntesis, ¿no? Slash y todo eso. Esa tabla ASCII se usa bastante, ¿ya? Bueno, lo importante que debemos conocer acá, que los códigos están ordenados. Eso es lo importante. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Me sirve para hacer programas en donde yo necesito comparar. Por ejemplo, para el programa se podría haber usado esto. No era imprescindible, ¿no? Yo puedo usar char, ¿no? Opción. Char, opción, ¿no? Y después por ahí más abajo, yo ingreso. Ingrese su opción. ¿Qué opción quiere? La diagonal principal, debajo de la diagonal, encima de la diagonal, a la diagonal secundaria. Entonces yo imprimo, ¿no? Cout, ¿no? A, ¿no? Diagonal principal. Diagonal principal, ¿no? Endline, punto y coma. Pues siguiente línea, Cout, ¿no? B, ¿no? La opción B es debajo de la diagonal principal, ¿no? Endline, punto y coma. Cout. Le estoy dando un menú, lo que llamamos un menú. Opción C, encima de la diagonal principal, ¿no? Endline. Luego, Cout. Opción D, ¿no? Diagonal secundaria, ¿no? Endline. Y así. Y acá le digo Cout, ¿no? Ingrese opción. Ingrese su opción. ¿Qué opción quiere? ¿No? ¿Ya? Y ahí le pido CIN, el carácter, la opción, OPC. O sea, estoy leyendo una letra. ¿Ya? Si él ingresa, ahí pregunto, ¿no? If opción es igual al carácter A, entonces imprimo, ¿no? La diagonal principal. Diagonal principal. Y ya puedo comparar. Él, y la opción es B, lo otro, y así. Entonces, esa variable carácter es muy sencilla, muy fácil, pero me permite manejar básicamente letras. Ahora, aquí en el código he puesto para opciones de letras minúsculas, pero si ustedes aceptan también mayúscula, tienen que colocar eso, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner acá una opción compuesta. Y ahí estoy pidiendo que la opción A, que ingrese opción A para la diagonal principal. Pero si quiero, también puedo decir, ¿no? O si la opción es A, o opción es A mayúscula, ¿no? Porque de repente, ustedes saben que los usuarios, los que usan el programa, a veces usan su criterio, ¿no? Ustedes hacen un programa para que lo use otra persona, ¿no? Para que la otra persona sea la que ingrese el valor. Usted dice, ingrese A para la primera opción, y el usuario puede ingresar a minúscula, mayúscula, entonces ustedes pueden ahí ya cubrir esas dos opciones. A ver, señores, ¿se entiende lo de la variable carácter? Señores, Profe, digan. en el bloque de la condición, porque colocó
dos iguales en uno y solo uno igual en otro. Ah, no, me he equivocado. Dos iguales no. Si me equivoco y pongo un solo igual, eso es una asignación. Y le está cambiando el valor, ¿no? No está mal. ¿Ya? Son dos iguales. La comparación son dos iguales. Si me equivoco y le pongo un solo igual, estoy haciendo una asignación. Y eso es un error para lo que quiero hacer. Ok. Diga, Sí, profesor. ya. ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido, señores, lo de carácter? Sí, sí se entendió, profe. Ya, vamos a probarlo en el lenguaje C, porque hay algunas cositas interesantes que decir al respecto. ¿Ya? Este, mire, yo tengo acá char, el carácter C. Char, el carácter C. Ahora bien, yo puedo asignarle un valor de una vez, la letra A mayúscula. Ya, y lo imprimo, el carácter C. ¿Sí? Ya, entonces, cuando lo ejecuto, ¿no? Cuando lo ejecuto, ¿qué me da? Me da el carácter A, ¿no? Porque mi variable C, el carácter, tiene valor inicial A. Ya, y cuando lo imprimo me da el A. Ya, muy bien. A ver, ¿qué pasa si le pongo comillas? Voy a buscar mis comillas en el teclado. Ahí está. ¿Qué pasa si le pongo comillas? Error. ¿Ya? No me está aceptando. Las comillas se usan para cadenas de caracteres, o sea, una palabra, hola, ¿no? Algo así, pero no para caracteres nada más. Entonces, está mal. ¿Ya? Cuando es un carácter, yo tengo que ingresar, este, tengo que ingresar solamente apóstrofe, el apóstrofe. Ya, ahora sí. Está bien. Yo le doy valor inicial A, lo imprimo. Luego ingreso un valor, in para el carácter y lo imprimo. Ya. Entonces, primero imprime A y luego me pide que ingrese un carácter. Ingreso la B mayúscula. ¿Ya? Enter y me imprime la B mayúscula. ¿Está bien? Entonces imprime lo que estoy haciendo. Ya. Ahora bien, veamos algo interesante. Yo tengo el carácter A. O perdón, tengo un carácter. Ya. Entonces, yo voy a leer un valor. C y lo voy a imprimir. Pero antes de imprimirlo, a la variable C, que es un carácter, yo le sumo, le incremento. C más más. Le estoy sumando 1. Pero ¿cómo a un carácter yo le voy a sumar? ¿Qué cosa es eso? Veamos cuál es el resultado. Veamos cuál es el resultado. Acá yo, perdón, se me pasó una apóstrofe. No veo bien ahorita. Ya, entonces,
A ver, ¿cuál es mi error? Ah, me sobró un apóstrofe que decía. Ya. El carácter C. ¿Ya? Leo, lo incremento y después imprimo. Ya. Entonces acá yo leo el carácter. Voy a ingresar la A mayúscula. ¿Ya? Doy enter y ¿qué me imprime? Me imprime la B mayúscula. ¿Por qué me imprime la B mayúscula? ¿Mm? Por el valor que tiene A en la tabla A, sí. Ya, claro. Porque el carácter, ¿no? Es una letra, pero también se maneja como si fuera un número entero. ¿Con qué valor? Con el valor de su código ASCII. Con el valor de su código ASCII. Entonces, yo ingreso a la letra A. ¿Pero qué se almacena en la variable C? Se almacena no el símbolo de la letra A, se almacena su código ASCII, o sea, 65. Y cuando yo le sumo 1, se vuelve 66. Pero a la hora de imprimir, va a imprimir el código ASCII de 66, que es la letra B. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, internamente está trabajando con el código ASCII. Internamente está trabajando con el código ASCII. Entonces yo ingreso un número, le sumo 1, se vuelve la siguiente letra. Si le sumo 2, se vuelve la siguiente letra. Y así. ¿Ya? Entonces, eso podemos probarlo. Miren ustedes. Yo tengo acá char C. Ingreso una letra. Ya, muy bien. Y vamos a ponerlo en un for. For, ¿no? Entero J igual 0. Ah, profe, en vez de C puedo poner char letra, ¿verdad? ¿Puedes poner qué? En vez de la C puedo poner char letra, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier nombre. Es un nombre de variable. Es un nombre Sí, de es que variable. la verdad. Es un nombre de variable. Puedo poner cadena, carácter, C1, C2, lo que ustedes quieran. Es un nombre de variable. Cualquier nombre de variable puedo poner ahí. Ya, entonces tenemos acá J igual a 0, J menor que 5, ¿no? J más más. ¿Qué vamos a hacer? Este, a ver, vamos a incrementar C más más, y vamos a imprimirlo. Está, ¿no? ¿Listo? Estamos leyendo una letra y luego mediante un for estamos haciendo 5 vueltas, ¿no? De J0 hasta J4. Y en cada vuelta incrementamos la letra y la imprimimos, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto, tenemos entonces, ingreso la letra A, ya, doy enter, que me imprime B, C, D, E, F, ¿no? Las siguientes 5 letras. Entonces, la variable carácter almacena una letra, un carácter, ¿no? Pero internamente, lo que almacena es el código ASCII, ¿no? El número, ¿no? Asociado a ese carácter. Y eso es bastante útil porque yo puedo hacer operaciones, ¿no? Si ingreso la letra A y le sumo 1, se convierte en la letra B. Si le sumo otra vez 1, se convierte en la letra C. Y así. Eso es bastante útil. Ahora, eso es bastante útil porque yo puedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quiero ingresar una letra
y quiero saber si es o no vocal, ¿no? Entonces, ingreso una letra, ya. Ahora tengo que preguntar. Bueno, acá lamentablemente hay que preguntar por las opciones, por las diversas posibilidades, ¿no? Si C es igual a la letra A o tengo un problema con mi teclado, porque creo que acá, a ver, al 179, no me da el, a ver, un segundito. Operador por el C++. Caramba. Ya, bueno, este de acá. Ya, entonces, OR, ¿no? C igual a la E OR C igual a la I. Y así, ¿no? Preguntamos por todos las vocales. C igual a, E, I, O, U. U. ¿Qué imprimimos? Imprimimos vocal. ¿No? En caso contrario, imprimimos consonante. ¿Sí? Ya. Ingresamos una letra y si es una vocal, imprime vocal, si no, imprime consonante. Acá está. Ingresamos la letra minúscula. Damos enter, vocal, ¿no? ¿Sí? Ingresamos algo que no sea una vocal, como por ejemplo la letra X, vocal, la mal. Ay, que hemos puesto acá U, está mal eso. C igual a U. Y ahora sí. Ingresamos X, consonante. Ya, señores. Entonces yo puedo, ¿no? Ingresar un carácter y compararlo. Profesor, ¿y qué pasa ¿no? si se ingresa una A mayúscula? Lo va a imprimir como consonante. Porque no está pues en estos valores de A, I o U, minúscula. Miren que el código ASCII de minúscula es diferente al código ASCII de mayúscula. Si ustedes ingresan una A mayúscula, le va a imprimir consonante, porque no coincide con los códigos ASCII de las minúsculas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, a ver, leer una letra y que me imprima mayúscula o minúscula? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer? O ustedes lo pueden hacer y le pongo su punto de bonificación. ¿Qué dicen? O lo hago yo. Leer una letra e imprimir el mensaje mayúscula o minúscula. Ya, creo que lo hago yo porque recién estamos aprendiendo, ¿no?
Ya, miren. A ver, no problemas acá. Ya, entonces, lo voy a hacer yo. Ingreso una letra. Ya. Yo quiero saber si es mayúscula. ¿Cómo sé yo que es mayúscula? Preguntando. Si el carácter que yo he ingresado, C, es mayor o igual que la letra A mayúscula, y el carácter C es menor o igual que la letra, ¿no? Z mayúscula, imprimimos mayúscula. ¿Se dan cuenta? En caso contrario, imprimimos minúscula. Entonces, si el código ASCII de la letra C es mayor o igual que el código ASCII de la A, pero es menor o igual que el código ASCII de la Z, está en ese rango, de la A a la Z. Y como ese rango está ordenado y sus códigos ASCII están en secuencia, en un rango, entonces, si está en ese rango es mayúscula, pues, obligatoriamente. Si no, es minúscula. ¿Se entiende, no? O sea, esa es la importancia del código ASCII. El código ASCII es muy importante, porque está ordenado, ¿no? Y me permite comparar, me permite comparar. Gracias al código ASCII es que los caracteres o las cadenas se pueden ordenar. Cuando ustedes tienen Excel y tienen una lista de nombres y escogen la opción ordenar, ¿no? Seleccionan y después lo ordenan y les aparece en orden alfabético. Eso es posible gracias a qué? Gracias a que está usando el código ASCII y comparando las letras, pues se ordena, ¿no? Porque la A es menor que la B es menor que la C y así. Bueno, acá entonces, ingresamos una letra y si en minúscula y si en mayúscula la imprimimos como mayúscula. Ya, entonces acá yo tengo a ver, ingreso la B mayúscula, doy enter, mayúscula, ¿no? Porque está en el rango de las mayúsculas. Ahora, ejecutamos otra vez. Ingreso la B minúscula, ¿no? Porque no está en el rango de la A al Z mayúscula. Ay, señores, ¿se entiende, no? Sí, profesor. Ya. Acá, obviamente, si uno quiere ser más estricto, porque a veces los programas requieren eso, si yo ingreso un carácter, por ejemplo, el carácter asterisco, ¿qué me va a imprimir? Minúscula, ¿no? Pero el asterisco no tiene mayúscula ni minúscula, porque es una sola cosa. Entonces, como no es mayúscula, está que lo imprime como minúscula. Pero ya, si yo quiero un programa más completo, tendría que preguntar, ¿no? Else. Y acá pongo otro if, C, mayor o igual, A minúscula, I, C, menor o igual que Z minúscula, es minúscula. Si no, es otro carácter. Ya eso se completa. Ya, señores, entonces tenemos los códigos ASCII, ¿no? A ver, esto es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes lo pueden hacer o quieren que yo también lo haga. Leer una letra minúscula, o perdón, leer una letra e imprimirla en mayúscula. ¿Qué significa? Que si yo ingreso la A mayúscula, lo imprime como A mayúscula. Pero si yo ingreso la A minúscula, lo imprime como A mayúscula. ¿Se entiende, no? Si ingreso la A mayúscula, lo imprime como A mayúscula. Si ingreso la A minúscula, lo imprime como A mayúscula. Entonces, cualquier letra que yo ingrese, la va a convertir a mayúscula. Leer una letra y convertirla a mayúscula. A ver, lo puedo hacer yo. Ah, señores,
¿Se entiende lo que estoy pidiendo? Sí se entiende, profe. Ya, entonces, miren, lo voy a hacer yo, ¿ya? Para no demorarlo. A ver, miren, acá ingresamos una letra. Si la letra es mayúscula, no hay nada que hacer. Dejarla como está. El problema es cuando la letra es minúscula. Si la letra es minúscula, hay que convertirla a mayúscula. ¿Cómo la convertimos a mayúscula? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se gana su punto? Si le restamos menos 32, profesor. Menos 32. ¿Con un for? Sí, porque Auxiliar. el número de la A es 97, menos 65, Ya, que es el... pero digamos que no necesitas conocer el código ASCII. Ah, ¿Ya? No necesitas. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces? A la letra C le restas la distancia que tiene con respecto, ¿no?, a la A minúscula, ¿no? ¿Qué pasa si yo ingreso, ¿no?, una letra que es la letra B minúscula? Al restarle la distancia que tiene con respecto a la A minúscula, ¿qué valor me va a dar? B menos A, ¿qué valor me da? ¿No? Si resto la letra B menos la letra A, ¿qué valor me da? ¿No? A ver, señores, ¿qué pasa si yo resto la letra B menos la letra A? ¿Qué valor me da? 1. 1. Yo no necesito conocer qué código ASCII es la letra A. Yo sé que la letra B está a continuación. Uno más. Si yo resto la letra C menos la letra A, eso me va a dar 2. Porque la letra C está a 2 unidades de la letra A. ¿Se dan cuenta? Yo no necesito conocer qué código ASCII tiene cada uno. Yo sé que están a uno condición del otro, ¿no? Entonces, acá, al carácter minúscula, yo le estoy restando la minúscula. ¿Eso qué me da? Me da la distancia con respecto a la minúscula. Ahora, si lo quiero convertir a mayúscula, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? A ver. ¿Qué debo hacer? Le debo sumar. ¿Qué cosa le voy a sumar? Más A mayúscula. Más A mayúscula. Exactamente. Ya ese que dijo más A mayúscula y ese que dijo le resto al principio, pongan su OK ahí en el chat. Ya, para considerarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? A la letra C, en el caso de que sea minúscula, yo le resto su distancia con respecto a la minúscula. Y esa distancia se la sumo a la mayúscula. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos convirtiendo de minúscula a mayúscula. ¿Se dan cuenta? Eso es. Por eso es importante el código ASCII, ¿no? En el sentido de que está ordenado. ¿Ya? Está ordenado. Entonces, cuando yo ejecuto esto, yo ingreso la C minúscula. C minúscula. ¿Qué me imprime? La C mayúscula. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquier letra minúscula que yo ingrese, está en el rango
de la A a la Z minúscula, ¿no? Entonces, ingreso la X minúscula, me imprime la X mayúscula, ¿no? Lo convierte a mayúscula, ¿ya? Obviamente, si ingreso una letra mayúscula, no va a entrar al listo, ¿no? Ya está mayúscula, ¿ya? Y lo voy a imprimir como mayúscula que es. A ver, señores, como ustedes ven, es muy interesante esto del carácter y el hecho de que tenga lo que se almacena internamente es el código ASCII. El código ASCII es muy importante, se usa bastante. Me permite comparar caracteres y después a través del carácter yo puedo comparar cadenas. Así es, no sé si tienen alguna pregunta. Preguntas. Profesor, nota del parcial. Ay, señor, estamos en ese problema. La nota de parcial. Todavía no lo he terminado, señores. A ver, un ratito, ¿eh? Déjenme antes coordinar esto. Ya. Vamos a aprovechar para tomar asistencia. Ahorita vamos a poner la marca asistencia. La marca de asistencia, por favor. Ya, ¿listo? Ya tenemos la asistencia. A ver, señores, el examen parcial, disculpen ustedes, pues ya será para la próxima semana, pues, ¿ya? La nota. Me disculpo, pero sí voy a ir avanzando porque si no avanzo, ya me van a venir problemas al final del ciclo, porque todo se me va a amontonar. Pero siempre háganme acordar, señores, porque si ustedes no me ponen presión, yo, ¿no? Así como yo les pongo presión para que hagan los ejercicios, igual ustedes pónganme presión para que entregue las notas. ¿Ya? Y espero que la próxima semana ya pues tengamos, ¿no? A ver, señores, ¿alguna consulta, alguna observación por ahí? A ver, ¿está todo claro, señor? No, profesor, ¿me escucha? Sí, diga. No sé si podría dejar una tarea para como que tener más puntos, como así. Pero, Como para que cuente como participación, ¿no? O algo para, sí, participación. darle a entender que sí estamos, aprendiendo, ¿no? En sus clases. ¿Para qué? Este, si puede dejar una tarea nomás. La tarea, pero como participación en clase. Algo así como para que le demos a entender que sí estamos aprendiendo ahí. Ah, ya. Está bien, voy a, así como lo que hemos dejado último, ¿no? Que son ejercicios, ¿ya? Sí, algo así está bien. Sí, Ya, ya. profesor, yo también quería pedirle así que nos dejara tareas para practicar más. Ya está bien, está bien. Le voy a dejar igualito que lo último, ejercicio, ¿ya? Lo tienen que hacerlo, pues, señores. Ustedes, parece como que no lo hubiesen hecho, o solamente unos cuantos lo hubiesen hecho. Pero es para que ustedes lo hagan, no para que yo lo haga. Ya. A ver, vamos a continuar. ¿Ya? Miren ustedes lo interesante de las variables, carácter. Ya en la siguiente clase vamos a ver las cadenas, ¿ya? Las cadenas de caracteres, para manejar cadenas, ¿ya? Eso es un poco más elaborado. ¿Listo? Ahora mire, mencionamos nosotros que hay variables enteras
reales, carácter. Hay otro tipo de variable. En realidad, hay más tipos de variables, ¿no? Esos tipos de variables se diferencian pues por el tamaño y todo eso, ¿no? Ahí mire. Este, ¿no? Yo tengo la variable entera, entero A, ¿no? Esta variable entera va a tener un tamaño en la memoria. En la memoria del computador tiene un tamaño. Este tamaño depende de qué tipo de arquitectura el computador sea. Pero me parece que es 4 bytes. Ustedes saben lo que es un byte, ¿no? La unidad mínima de la memoria. El asunto está en que ese tamaño que le da en la memoria el sistema a la variable me permite un rango de valores. Un rango de valores. Yo puedo guardar un número en la variable A, pero como el tamaño está restringido a un espacio en la memoria, yo no puedo guardar un número demasiado grande, porque un número demasiado grande no va a entrar en este espacio. Entonces, hay, ¿no?, otro tipo de variable entera que es de mayor capacidad, que es el long integer. Long, espacio, integer, ¿no? El long integer, ¿ya?, es un entero más largo, de mayor capacidad. Long, ¿no?, más largo, espacio, integer, ¿no? Es un entero de mayor capacidad. Entonces, si yo necesito trabajar con números que son 50.000 millones, ¿no?, algo así, ese entero ya tiene mayor capacidad, ¿no? Generalmente es el doble, 8 bytes. ¿Ya? Pero generalmente es cuando yo manejo números muy grandes, pues, ¿no? Pero para lo que hacemos nosotros, el entero es sobrado. ¿Está bien? Ahora, así como hay long integer, también hay para números cortos, short integer. Short integer. O sea, corto. Ese es un entero que es la mitad del entero básico. ¿Ya? Digamos que es ¿no?, 2 bytes, me parece, la mitad del entero. ¿Ya? Es para números enteros cortos. O sea, si yo quiero manejar, por ejemplo, una variable edad, para guardar la edad de las personas, no voy a poner pues un long integer. ¿Para qué? Demasiado, ¿no? ¿Puedo usar un entero? Sí, pero a veces decimos, no, yo quiero poco rango. Entonces uso un short integer. Short integer es un entero pequeño, ¿no?, de poco rango, para valores que van a ser pequeños también, como por ejemplo la edad. La edad es pues, de 0 a 100, ¿no? Ya 0 a 150, ya ponle ya. Pero es un número, es un rango pequeño, pues. Entonces podemos usar una variable short integer. Bueno, no, usaremos siempre entero, pero de todas maneras es necesario conocer que existen los enteros de mayor capacidad y los enteros de menor capacidad. ¿Ya? No lo vamos a usar, pero es bueno conocerlo. Ahora, el real, el float, ¿no?, también, ¿no?, float X, me permite guardar números reales con parte entera y parte fraccionaria. Pero cuando yo tengo números reales grandes, muy grandes, ¿no?, 50.000 millones punto 325, por ejemplo, un número real muy grande, no va a entrar en este float. Y ahí tenemos el doble, ¿no?, en inglés, doble, Y. Este es un número real, pero de mayor capacidad, ¿no? Real de mayor capacidad. ¿Ya?
No creo que lo usemos, pero es bueno conocer lo que existe, ¿ya? Entonces, si tengo una aplicación que requiere trabajar con números muy grandes, entonces el doble, ¿no? Permite números reales de mayor capacidad, ¿ya? Igual que el long integer de mayor capacidad de enteros, el short integer menor tamaño, menor rango de enteros y así. A ver, señores, ¿alguna pregunta acá? ¿Se entiende? ¿Esto vendrá en la tarea? No, eso es solo para conocimiento nada más. Ok. A ver, señores, ¿se ha entendido que hay tipos de datos de mayor capacidad, de mayor tamaño? Sí, profesor. Ya. Entonces, es para conocerlos nada más, no es para, no lo vamos a usar, ¿ya? Pero sí es bueno saber que existen, ¿ya? Porque cuando manejamos números muy grandes, el entero y el float no lo van a alcanzar, no lo van a poder contener. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una variable entera A y yo le doy un valor muy grande? Digo, A igual 50.000 millones. Como la variable entera tiene un tamaño determinado, no lo va a poder contener. Pero no me va a dar error, ojo, no me va a dar error. Pero a la hora que yo imprimo la variable A, me sale un número que no es, pues, que no es 50.000 millones, me sale un número hasta negativo puede salirme, como si fuera aleatorio. ¿Es por qué? Porque no lo ha podido contener, ¿ya? Entonces, ese es el problema, ¿ya? Entonces, si tengo números muy grandes, necesito un tipo más grande. Incluso señores, que tiene la opción, adicionalmente, hay opción sin signo. Por ejemplo, unsigned. Unsigned es sin signo. Unsigned entero n, ¿no? ¿Qué significa? Sin signo. Entonces, unsigned entero m significa que el número entero no va a tener signo. Por lo tanto, solo acepta positivos, nada más. Números positivos. Si yo digo mi variable entero m, ahí yo puedo hacer m igual a menos 5 o m igual a menos 8, etc. ¿No? ¿Ya? Darle valores positivos o negativos. Pero si yo le digo unsigned entero m, significa que m solamente va a ser números positivos. No le puedo dar números negativos porque lo tomo como positivo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por ahí? Yo, profesor, tengo una pregunta. Diga. ¿Y cómo podemos incluir las tildes? ¿Tildes? Sí. En una, ¿cómo se llama? En un carácter. Tienen una letra A minúscula, mayúscula. Eso es pues en la tabla ASCII. Fíjate en la tabla ASCII. En la tabla ASCII, ¿no? Ahí tienes los códigos para las letras con minúscula, con tilde, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es ahí está, ¿no? A ver. Ahí está. Bueno, ahí tenemos, hay que buscarlo por ahí. Mire, las letras con diéresis, y por ahí están las letras con acento, ¿no? Acá está, Bruno. La A con acento, la A minúscula con acento 160, ¿no? Y así, ¿no? Pero es un problema eso de los acentos.
es por lo general de las tildes. Por lo general hay métodos para poder poner las tildes a las letras, ¿no? Pero eso ya es próximo curso. Ahorita con la tabla ASCII nomás lo vas. Ya, ¿alguna otra pregunta? A ver, señores, ¿alguna observación, alguna pregunta más? Ya, decíamos que hay una opción de colocar sin signo. Eso es para que solamente acepte valores positivos. Y la ventaja es que hace que el número acepte un mayor rango de valores, nada más. Pero igualmente solo queda como referencia, nada más. Solo queda como referencia. No lo vamos a usar. Pero es bueno que lo sepan porque más adelante sí lo van a necesitar, ¿no? Conocerlo. Por lo menos acá lo estamos presentando, ¿ya? Los tamaños y la opción del sin signo. Ay, señores, ¿alguna observación, alguna pregunta? Diga por ahí. Profe, un Signet es como si estuvieras exponiendo este variable a un valor absoluto. Podría ser valor absoluto, pero no es una operación, sino es una definición. Simplemente que no tiene signo nada más. O sea, que solamente acepta valores positivos. Entonces, si ustedes tienen una variable m, ¿no? A ver, podemos verlo en el código, ¿ya? Miren. A ver acá. Yo tengo acá entero a igual a 3, ¿no? Entero a igual a 3. Si yo imprimo a, obviamente me va a dar 3. Ya. Y si yo tengo a igual a entero a 3, ¿no? Si yo le doy valor a igual a menos 3, a igual a menos 3, ¿qué va a imprimir? Obviamente va a imprimir menos 3, ¿no? Eso está clarísimo. Menos 3. Está bien. Pero ¿qué pasa si yo digo que esta variable entera a es unsigned? O sea, sin signo. ¿Qué pasa si yo digo que es sin signo? O sea, solamente acepta positivo nada más. Pero yo le asigno después menos 3. ¿Qué es lo que va a imprimir? Miren esa cosa rara que está haciendo, ¿no? Está imprimiendo un número grande, ¿no? De 10 dígitos. Eso no es menos 3. ¿Se dan cuenta? Es un problema. A ver, acá tengo 429496, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un número muy grande. Lo que pasa es que si yo le he dado sin signo, entonces solamente acepta números positivos, nada más. Si cometo el error de darle un número negativo, pues lo va a interpretar como una cosa que no es, ¿ya? Una cosa que no es. Pero si yo le doy positivo, ¿no? Entonces, allí sí, ¿no? Allí sí lo que corresponde, que es 3, ¿no? 3. Entonces, darle unsigned es que solo acepte positivos. Ya no puedo trabajar con negativos. ¿Para qué se usa? Para darle un poquito más de alcance, más de rango a la variable. Nada más. ¿Ya? Eso puede o no ser significativo. Bueno, en este caso, en este momento, en este curso, inicialmente no es significativo, no interesa. Entonces no necesitamos usarlo. Pero sí hay que conocer que existe, ¿ya? Más adelante, sí lo usarán un poquito más. Es decir, que una variable es unsigned significa que solo acepta valores positivos.
Ahora, yo puedo hacer combinaciones, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el entero, que es el normal que usamos, el long integer, que es más grande, y el short integer, que es más corto. Yo podría tener, por ejemplo, unsigned long integer. N. Este es un entero, pero es un entero largo, de gran capacidad, y encima sin signo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un número entero de gran capacidad, pero que además no tiene signo, solamente acepta positivos. ¿Ya? Esa combinación se puede hacer. Bueno, señores, esto solamente es para conocimiento, nada más, para que tengan una presentación, una referencia, que eso existe. ¿Ya? Y tiene que ver con las capacidades, los tamaños del dato, ¿no? Que puede soportar, y con que permita o no números negativos. La opción de unsigned es para que el número tenga mayor alcance, nada más, ¿no? Eso es todo. Pero ahora, así como estamos, no es necesario. Pero sí es importante saber que existe y conocerlo. Porque más adelante sí lo van a necesitar. Ya, señores, entonces, si no hay preguntas, yo creo que aquí nomás nos quedamos. A no ser que haya una pregunta final. Profesor, en el caso, si deja tarea, el formato de envío sería como un PDF y los archivos CPP, ¿no? Sí, PDF y el archivo CPP. ¿Ya? Comprimido ese archivo. Sí, el archivo. No, pues, no lo pongan comprimido, pónganlo separado, ¿ya? El CPP y el PDF. Dos archivos. Sí, es Nada que más. en algunos casos no se puede Pero, subir. pero claro, si son varios problemas, ¿no? Ya, entonces, si son varios problemas, todo comprimido, pues, en un punto RAR. Tiene razón. Porque a veces son varios ejercicios, hay que ponerlos en un RAR. No hay problema, yo los reviso. ¿Ya? Comprimido o no comprimido, yo los reviso. Ay, señores, ¿alguna pregunta final? Profesor, recuerdo que la clase pasada dijo que íbamos a ver la variable switch, luego de la variable for. Esa clase no sé si la va a tomar la próxima semana o... La variable switch, ¿no? La instrucción switch. Sí. Ya, eso me falta, pues. Eso me hacen acordar, por favor, la semana que viene, al empezar me hacen acordar que falta la variable switch. Ya me había olvidado, algo me está faltando, decía yo, era la instrucción switch. Ya, eso, me hacen acordar, por favor, ¿ya? Ya, señores, entonces, si no hay más, aquí terminamos. Le voy a dejar sus ejercicios publicados y ya ahí quedamos. Ya, señores, nos vemos, pues.